Nuevo, grabando. Ahí estoy Creo grabando. que dejó de grabar. Sí, ahora sí. Sí, no, ya está, porque no tengo mouse. Si tengo el mouse de la compu, vieron que a veces, de acuerdo a la presión del dedo, aprieta dos veces. Y bueno, así es. Ahora comparto la pantalla. Bueno, efecto de borde, miren. Acá tienen un borde, ¿no? Ya están viendo, me parece. O Sí. 90. Ya ven, bueno. Acá tienen un borde que es básicamente los cambios que ocurren entre un fragmento cuando la interacción entre dos ecosistemas tiene fronteras abruptas. Acá termina el bosque chaqueño, acá empieza una ruta que es completamente distinta. Fíjense que acá yo tengo sombra, en este lugar hace muchísimo calor, hasta 40 y pico de grados. Acá voy a tener a lo mejor 35 grados y acá voy a tener 45, 10 grados de diferencia. Acá tengo sombra, acá tengo una insolación insoportable. Si cae la lluvia acá, va a ser distinto a si cae la lluvia acá. Acá voy a tener semillas que caen de estas plantas. La lluvia de semillas va a ir disminuyendo en la medida que cambia el borde. Acá voy a tener un poquito más, pero acá voy a tener casi ninguna, casi cero. ¿Ok? Eso es básicamente lo que denominamos efecto de borde, ¿no? Aumenta la depredación, cambian las comunidades, hay invasiones de especies exóticas, porque los bordes, ya vamos a ver después por la teoría de especies exóticas, favorecen la invasión de especies. Hay cambios microclimáticos, como les mencionaba hoy, ¿sí? Y si yo voy viendo distintas variables, vamos a suponer la cantidad de árboles. Yo venía en el bosque con una cierta cantidad de especies. Cuando tengo el borde, la cantidad de especies baja a cero y continúa en cero. Pero si yo veo, por ejemplo, el sombreado, puede ser que en el bosque haya siempre mucha sombra. En la medida que llego al borde, como voy perdiendo plantas y va a ir dando más el sol, voy a perder sombra hasta que en un momento llega a cero. O la lluvia de semillas, o sea, la cantidad de semillas que caen de los árboles va a ser pareja en donde estén los árboles, y después desde el borde va a empezar a decaer hacia adentro hasta que llegue a cero. O puede haber una variable, tal vez la abundancia de aves, vamos a suponer, va a ser máxima en el bosque, va a empezar a disminuir, va a empezar a disminuir, va a disminuir hasta acá, y acá está el borde, o sea, va a empezar a disminuir. Esto sería justamente lo central del efecto de borde, ¿no? Miren, algún tipo de depredador que se va a ver favorecido en el borde, va a empezar a aumentar en el borde y va a haber más que dentro del bosque y que fuera del bosque, va a haber más en el borde, ¿sí? Y va a haber variables que pueden no cambiar, no sé cuáles, qué sé yo, pero alguna habrá, sin efecto de borde. Estas son variables que cambian de distinta manera respecto al borde y se las llama de distinta manera, pero básicamente cada vez que yo mida algo, temperatura, humedad, riqueza de especies, semillas, interacciones, en el borde cambian. Abundancia de especies. Ok, bueno. Fíjense que yo les voy a dar un ejemplo acá con las aves chaqueñas, porque una de las cosas centrales de la evaluación de impacto de este acueducto que iba a llevar agua a algunas poblaciones que no tenían agua y por lo tanto era necesario hacerlo, tenía que ver con el efecto de borde, que iba a provocar en la continuidad del bosque. Entonces lo que hicimos nosotros, tomamos las aves, porque no era un estudio de largo plazo. Hay aves endémicas del Chaco que son muy interesantes, algunas de estas que están acá. Y lo que hicimos fue analizar el efecto de borde diseñando en unas rutas de 20 metros de ancho. Esta era la de 20 metros de ancho, que tenía más borde. Acá ven, perdón, esta es la de 20 metros de ancho, tiene más borde. Fíjense, hay atropellamientos también. Y otras rutas que tenían 8 metros de ancho. 8 metros de ancho y que el bosque llegaba mucho más al fondo, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fueron 57 puntos de conteos de aves en la ruta de 20 metros de ancho y 87 puntos de conteo en la ruta de 8 metros de ancho. Pero ¿qué hicimos para ver el efecto de borde? Nosotros planteábamos un punto cero que era dentro de la ruta, donde contábamos las aves, un punto que era 250 metros, que era hasta donde nosotros creíamos que iba a llegar el efecto de borde, y un punto que era ya como interior del bosque, que estaba a 500 metros, en donde nuestra suposición era que
acá el efecto de borde ya no se iba a ver más. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener comparación, comparación de si las variables que estábamos midiendo cambiaban abruptamente o no. ¿Está? ¿Sí? Lo que vimos entonces para ver, como les decía, la fragmentación y el borde afecta diferencialmente a distintas especies. Entonces vimos toda la comunidad, pero también vimos especies estrictas de bosque que suponíamos que iban a estar afectadas negativamente. También vimos especies de hábitat abiertos, porque el camino es un hábitat abierto. Hay especies que no son de bosque, por ejemplo el hornero, vamos a suponer, por ejemplo el ñandú, por ejemplo, qué sé yo, el tero. Bueno, esos bichitos que son de hábitat abierto, ¿se iban a ver más en los bordes o se iban a ver menos? Lo mismo que las especies generalistas, ¿sí? Como el venteveo, vamos a suponer, ¿ok? Bueno, entonces dividimos las especies de acuerdo a sus hábitats, porque suponíamos que iban a ser algunas afectadas positivamente y otras afectadas negativamente. O algunas podían ser afectadas de manera neutra o de manera positiva. Comparamos la riqueza, ¿sí? Y fíjense lo que obtuvimos. En las aves totales no había prácticamente diferencias entre la ruta, el 0 metros, los 250 metros y los 500 metros. No había diferencias significativas. Ahora si vamos a aves de bosques, veíamos que a 0 metros había mucha menos cantidad de aves que a 250 metros o 500 metros. ¿Sí? Acá hay casi 10 especies menos, ¿sí? Una con otra. Y esto era significativo estadísticamente. Lo mismo pasaba con la diversidad y la equidad. Ahora si vamos a ambientes de especies aves de ambientes abiertos, la riqueza aumentaba en las rutas y disminuía dentro del bosque, o sea que eran afectadas positivamente. Esta es la ruta de 20 metros, ¿no? Y en las aves generalistas también aumentaba la riqueza en los bordes, ¿ok? Ven que el efecto de borde y la fragmentación afecta distinto a distintos grupos funcionales o distintos gremios o distintas especies, ¿sí? Ahora, en la ruta de 8 metros, de nuevo, no registrábamos diferencia entre 0, 2, 50 y 500 metros, ¿sí? Pero tampoco registrábamos diferencias en la cantidad de aves de bosque. O sea, cuando una ruta tenía 8 metros, había la misma cantidad de aves de bosque que a los 250 y a los 500 metros. Lo que sí ocurría era que había más diversidad de aves de ambientes abiertos. Entonces, una de las cosas que vimos que provocan los bordes, una de las cosas que dice la teoría, es que en realidad los bordes tienen más riqueza de especies, porque van a estar tanto las de un lado como las del otro. Pero esa riqueza de especies no es para todas las especies por igual, es para especies que viven prácticamente en cualquier lado, ¿sí? Que soportan mucho las modificaciones humanas. Con lo cual, es un aumento de la riqueza que no es real, digamos, ¿sí? ¿Está? Ahora, bueno, ¿qué pudimos ver de esto? Que verdaderamente la riqueza en las rutas está generada por especies de ambientes abiertos cuando una ruta tiene 20 metros, pero las aves de bosque disminuyen. Entonces, una de las cosas que pasa es que, si bien la riqueza de aves parece similar, en realidad es mayor la cantidad de especies de bosque a 250 y 500 metros. Y en realidad sube la riqueza porque en los bordes se ven especies que son de otro lado. Hay como una invasión de especies foráneas. Entre estas dos cosas, un poco nuestra consideración de manejo es que los caminos para poner el acueducto no superaran los 8 metros de diámetro, que fue donde no vimos efecto de borde. El efecto de borde es moderado y se mantienen todavía las especies de bosque. Fíjense que este estudio también puede servir para recomendar que la apertura de un camino en un área protegida, por ejemplo, ¿no? Donde el efecto de borde ya puede existir, ¿no? Bueno, esto es un poco a nivel de ejemplos para tratar de plantearles cómo se pueden usar estos conceptos en una aplicación concreta, ¿no? Bueno, y ahora les voy a mostrar otro ejemplo que lo tengo acá, creo que bastante a mano.
Tengo que finalizar el compartir pantalla. Ahí estoy grabando. Y ahí... ahí comparto la pantalla. Como les decía hoy, gran parte de mi producción, digamos, a nivel científico y de conservación la hice en la provincia de Misiones. Acá tenemos de nuevo a Raúl Abranson ayudándome. Guardaparques, gente de otros investigadores, con los cuales hicimos un trabajo de fragmentación. Les decía que uno de los problemas más importantes de la selva es que se está fragmentando de manera bastante extrema. Entonces, ¿qué podemos hacer respecto a esto? Bueno, esto es lo que ya les mostré antes. Fíjense que había estudios de fragmentación en Brasil, pero no teníamos estudios de fragmentación en Argentina, de qué pasaba. Entonces, en un proyecto diseñamos algo que tenía que ver con estudiar la fragmentación. Todo esto ya lo vimos, por eso lo estoy pasando rápido. Y la idea era comparar la bifauna entre fragmentos grandes y fragmentos pequeños, porque ahí teníamos dos áreas protegidas y otro fragmento grande que no estaba protegido, que eran muy grandes, tenían más de 6.000 hectáreas de bosque, y el más grande tenía más de 30.000 hectáreas de bosque. Y uno era una reserva con un total entre dos reservas de 19.000 hectáreas. Y vimos de nuevo, separamos las especies dependientes del bosque, como dependientes, semi-independientes o independientes, y vimos los gremios de alimentación para ver, bueno, nosotros suponíamos por la teoría que había especies más afectadas que otras, y también vimos las especies endémicas de la selva atlántica. Recuerden que las endémicas también pueden ser muy afectadas porque básicamente en el concepto de hotspot, endémicas son aquellas restringidas a este ecosistema y que no se encuentran en otro lugar. Bueno, trabajamos acá en esta zona, a ver, trabajamos en esta zona, que es por acá, esa reserva que les digo, donde vivía mi amigo Abranson, y teníamos 4 fragmentos grandes, ¿ven? En azul, y teníamos 25 fragmentos pequeños, que son estas manchitas azules. Obviamente, esta es la forma en que se está deforestando allá. O queda mucho o no queda casi nada. Y hicimos conteos de aves en esos fragmentos grandes y pequeños con una metodología pareja para obtener los mismos datos. Y en esos conteos de aves medimos también de nuevo la abundancia y la diversidad y la riqueza. Esos conteos de aves tenían un radio fijo de 100 metros, 20 minutos, y escuchábamos todas las aves oídas y vistas en un periodo de 20 minutos de tiempo. ¿Cómo definimos los gremios entonces? Dependiente de bosque, semidependiente de bosque, independiente. Después, los frugívoros, los granívoros aéreos y terrestres, los insectívoros aéreos de corteza, del estrato alto, del estrato medio, insectívoros terrestres, nectarívoros, los picaflores, omnívoros en varias divisiones, rapaces y especies endémicas, porque queríamos ver si afectaba positivo o negativamente a estos diferentes gremios. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos, por ejemplo, las especies dependientes de bosques, había más en los fragmentos grandes que en los fragmentos chicos. Las especies independientes de bosques, lógicamente, había más en los fragmentos pequeños que en los fragmentos grandes. Y las especies semidependientes de bosques también había más en las áreas fragmentadas que en las no fragmentadas. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, una cosa importante es que en realidad no se perdía tanta diversidad, sino que estas especies que eran de bosque eran reemplazadas por otras, como el chingolo, que no lo eran. Pero las especies endémicas, como este bailarín azul, que es un joven, eran fuertemente afectadas, se veían mucho menos. Por ejemplo, nosotros registramos 886 individuos de 50 especies en fragmentos grandes y 469 individuos de 33 especies en fragmentos pequeños. O sea, bajaba la abundancia y bajaba la cantidad de especies de manera notable, en el caso de las especies endémicas. Y en el caso de los frugívoros, vimos que decrecían muy fuertemente.
Algunos frugívoros están entre las aves más lindas que tenemos en el país, como los tráupidos estos. Este es el tangará 7 colores, muy bonito. Son todas especies muy bonitas. ¿Por qué? Porque tienen dependencia de árboles escasos que les dan fruta. Y recuerden por la teoría del muestreo que árboles escasos quedaban menos representados en fragmentos chicos que en fragmentos grandes. Esa puede ser la razón por la cual estos animales están muy afectados en los fragmentos grandes, los frugívoros. Y además afecta la lluvia de semillas y otras cuestiones que son importantes. Los insectívoros terrestres también estaban muy afectados, 11 especies en los fragmentos grandes, solo 4 en los fragmentos pequeños, sobre todo esta familia que se llaman formicarios, que son unas aves que viven en el estrato bajo del bosque. Los nectarívoros también estaban afectados negativamente, o sea, los picaflores, que dependen de las flores. Las rapaces también afectadas negativamente. Y había grupos afectados positivamente. Por ejemplo, los granívoros terrestres. Léase loros, palomas y otros tipos de bichos. Que fíjense que las palomas, incluso algunas especies nativas, han aumentado enormemente con la fragmentación y con los cultivos. Y eso pasaba también ahí en la selva. Estos granívoros terrestres se veían afectados positivamente. ¿Ok? Bueno, en definitiva, ¿qué podemos decir a nivel de conclusiones? Varios gremios son sensibles y hay especies dependientes de bosque y endémicas que fueron muy fuertemente afectadas en la selva paranaense, la selva atlántica argentina, y esto se contrapone con algunas hipótesis que había que decían que no, que en realidad la fragmentación no afectaba tanto a la selva, y es necesario en Misiones conservar fragmentos grandes y evitar el aislamiento de las reservas si queremos conservar una de las avifaunas que es la más diversas del país. Y acá este trabajo me lo ayudó a hacer, acá está Abranson y acá está Krausuk, mi amigo ahí de Misiones. Y estos son guardaparques de Iguazú y colegas que trabajan conmigo. Bueno, con esto más o menos terminamos de ver lo que es fragmentación. Dejo de